Bidaccionario. Un espacio sobre las palabras y la vida, para pensar en el lenguaje humano y su potencia para construir o destruir, abrazar o agredir. Bidaccionario. Un espacio para hablar de signos y mutaciones, poética y política, arte y existencia. Bidaccionario. Una construcción colectiva de sentido, guiada por Diego Oscar Ramos, para historias de sentido. Hoy da la palabra Paula Daporta, socióloga, educadora, feminista. Política, política, política. En estos tiempos la palabra política es la dimensión de la cual huir, que ya ni siquiera lleva a un desencuentro, sino lleva a una huida, lleva a una mirada de conflicto que apunta a la destrucción. Para mí, filosóficamente, la política es la dimensión constitutiva de cada uno, una de nosotros, y es el espacio físico, el espacio simbólico que nos encuentra con esos otros que nos permiten encontrarnos con nosotros mismos. En ese sentido, pensaba en un principio en la palabra subjetividad, ¿no? Como este proceso que es interno, que es personal, pero que es profundamente en vínculo siempre con un otro, otra. Y en ese vínculo está el encuentro que hace de la política nuestra dimensión fundante, nuestra dimensión que permite la vida. Y no la vida solamente en términos simbólicos, la vida en términos materiales permiten pensar en sobrevivir o permiten pensar en vivir, permiten pensar de qué manera queremos, deseamos vivir. Entonces, de esta manera, para mí la palabra política va unida no solo al encuentro, sino también profundamente al deseo. Y un deseo que pulsa vida, un deseo que pulsa muerte, en la negación misma de esta palabra. ¿Y no te sorprenden los usos que aún tiene la palabra política connotando algo negativo? Como cuando se dice están en política, están haciendo política. Y en sí, por lo general, no me sorprenden, por lo general me enojan, pero en determinados ámbitos usamos las armas, las herramientas de la palabra para intentar desarmar esas construcciones, ¿no? Entendiendo que son construcciones conscientes por parte de determinados sectores que hacen para su favor ese uso de la palabra política y logran transmitirlo de una manera eficaz para que muchas personas utilicen esta palabra de esta manera, propiciando una fragmentación de lo social, propiciando un proceso de individualización muy profundo que deja a la intemperie a estas propias personas, ¿no? Que hacen que estas personas puedan no encontrarse con otros y otras, tal vez en sus mismas situaciones, que impidan que estas mismas personas que usan esta palabra con estas resonancias negativas, como la palabra política, traemos derecho, traemos justicia social, construyan sentidos y mundos en los cuales no están incluidas. Entonces, por lo general, en muchos espacios, sobre todo cuando tiene que ver con la docencia, no me sorprende. Sabemos como docentes que nos encontramos muchas veces con estos discursos, con estas apropiaciones de la palabra política, y ahí aparece la amorosidad, la afectividad, el cuidado, que eran otras de las palabras que me resonaban para pensar, pero desde un sentido profundamente político para desarmar, armar y abrir el juego a otras resonancias.
Cuando sucede en otros espacios, tal vez habilito más a que salga el enojo para confrontar. Para mí, las palabras hacen el mundo, pero las hacen a plena conciencia y de manera contundente. Pero con conciencia también de que es este mundo el que dota de sentidos a estas palabras y el que transforma de sentidos a las palabras. Por eso el hecho de pensar en los sentidos, en las resonancias, en las profundidades que hacen a las palabras, me parece fundamental dotar a las palabras de este sentido político, ¿no? No puedo pensar en palabras aisladas y no puedo pensar en resonancias de palabras sin pensar qué dimensiones políticas abren cada una de estas palabras. Y en ese sentido, para mí, la palabra es fundante en el detalle y en la precisión en mi día a día, en diversas tareas que tienen que ver muchas veces con la escritura y muchas otras, la mayoría, que tienen que ver con transmitir algo de este mundo y algo de este mundo se transmite por diversas acciones, como pueden ser, por ejemplo, el arte, pero en mi trabajo docente, en mi rol docente, tienen que ver con las palabras como mediadoras, ser bastante quisquillosa con el uso de las palabras y con la conciencia del uso de las palabras y que a partir de las palabras damos sentido, damos contenido y abrimos horizontes que son profundamente políticos y que no tienen que ver con el desencuentro, que no tienen que ver con la fragmentación, sino que tienen que ver con la posibilidad del encuentro y de qué manera las palabras son usadas para construir mundos que, como dicen los compas zapatistas, hagan posible mundos precisamente en el que quepan muchos mundos, ¿no? Entonces, la política, siguiendo algunas otras personas que han pensado con anterioridad, nos permite pensar y nos permite accionar en términos de cambiar las cosas de lugar, tal vez. Entonces, buscar palabras que nos permitan que las cosas sean de otro modo, hacen y habiliten que los mundos sean de diferentes maneras y en donde todos, todas y todes podamos vivir vidas más vivibles. Entonces, no puedo dejar de pensar las palabras en términos políticos y para eso necesitamos resignificar, abrazar y fundirnos en la palabra política en estos tiempos. Bidaccionario. Las palabras y la vida. Bidaccionario. La vida de las palabras. Bidaccionario.